¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio del Conocimiento Prohibido. El día de ahora hablaremos de los supersoldados. Los supersoldados, hemos visto que hay películas, hay caricaturas que nos hablan ya de los supersoldados. ¿Qué debemos entender por el concepto supersoldados? Supersoldados son humanos que han sido modificados genéticamente y han sido mejorados en resistencia, fuerza, habilidad, pero no así en tasa de mortalidad. Es decir, ellos tienen menor probabilidad de vida por todas las modificaciones y químicos que se les han hecho. Pero esto lo hemos escuchado. Yo empecé a escuchar de esto allá por el 2005. Más bien no lo escuché, sino que a través de algunos documentos, que hay personas que hoy entiendo que me estaban preparando para este punto, he estado viendo. Y hoy últimamente ha salido este tema aquí a la palestra por medio de YouTube. Pero ¿cuál sería el antecedente? ¿Realmente los estadounidenses, ellos fueron los pioneros o quién fueron los pioneros? Espero que sea de tu agrado este programa que he preparado para vos. Bueno, este será una saga a la cual se me será muy difícil hacerla en un solo programa, ya que me tardaría muchísimo tiempo. Pero, ¿de dónde se originó la idea que el ser humano podía haber sido modificado genéticamente? Para esto hay que remontarnos allá por los años 30 y los años 40. ¿Con quién? En el Tercer Reich, ¿verdad? En la época, tal vez para unos dirían la más oscura del planeta, para otros quizás la menos peligrosa. Todo depende de qué fuente nosotros nos informemos, ¿verdad? Pero el ángel de la muerte, o por su nombre, llamado Joseph Mengele, que de hecho un día hay que hacer un relato de Joseph Mengele y de toda su vida, pero esta vez me voy a enfocar en cuál fue la participación que él tuvo en cuanto a los supersoldados. Hay que recordar que la Alemania nazi estaba avanzada más o menos 30 años por encima de todas las nacionalidades, por encima de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la pregunta es que a veces yo he leído que muchos dicen, si estaban tan avanzados y tenían ayuda de extraterrestres, ¿por qué perdieron la guerra? ¿No? La pregunta no sería ¿por qué perdieron la guerra? Más bien, yo les preguntaría ¿y por qué se dejan engañar? ¿Quién dice que perdieron la guerra? ¿Quién dice? Pero ese será otro tema que haremos en un videoblog, en donde platicaré y les pondré una óptica distinta para que ustedes vean que por el contrario, simbólicamente, los nazis perdieron, simbólicamente. Pero si hablamos de poderío, conquistaron al mundo. Después de que al mundo se le dijo que habían perdido, conquistaron realmente el mundo. Ahora bien, ¿qué sucede, amigos? Hay que recordar que Joseph Mengele, él era un doctor y él estaba obsesionado en cuanto a la genética. Mucho se nos dice de que él quería cambiar el color de los ojos por azul. Entonces agarraba a niños, a mujeres y también probaba cómo podía cambiar el color de piel, cómo podría él cambiar el color de ojos, el color de cabello, cómo podría hacerlo. Un prototipo era lo que él le habían solicitado. Pero ¿por qué rubios? ¿Por qué verdes? ¿Acaso realmente es porque los alemanes, él quería que todos fueran como los alemanes? ¿O es que había una raza que estaba influyendo en ellos y ellos se creyeron descendientes de esta raza y querían que todos fueran iguales, no a los alemanes, sino a la raza que habían estado influenciados? En este caso, una de ellas son los de Agartha, los que viven en una ciudad interna, y donde hay dos entradas. Una de ellas está en Noruega, que yo la conozco, y la segunda está en el Himalaya, que no la conozco. Hay dos entradas. Otros que yo he escuchado que hay una tercera en la Antártida, pero esa tampoco la desconozco. Esa la desconozco. Entonces, comienza él a intentar hacer experimentos de resistencia. Entonces él agarraba a dos gemelos, porque sus favoritos eran los gemelos. Entonces agarraba gemelos y miraba la resistencia que tenían. Cuánto aguantaban de frío, cuánto aguantaban de calor. Iba haciendo cuánto era la resistencia que tenía un ser humano. Sucede que mientras
Él hacía en pruebas de calor, en pruebas de frío, los dejaba aguantando hambres, veía que a veces moría el primero, a veces moría el segundo. Él escribía cuál era la resistencia del ser humano. Lo mismo hacía con las personas adultas. Con las personas adultas se probaba resistencia. En los campos de concentración se les daba poco alimento, pero el fin, a nosotros se nos ha dicho otra cosa que aparentemente tiene lógica, pero realmente, como el pensamiento nacionalsocialista planteaba y veía los campos de concentración, realmente no era de la forma que se nos ha dicho en los libros de historia. En los judíos, en aquel entonces, lo que se miraba era la resistencia de cuánto podían estar sin comer, y estando sin comer, cuánto necesitaban beber de agua, cuánto necesitaban de comer y cuántas horas ellos podían trabajar sin caer desmayados, cuánto bajaban sus defensas. Es decir, era como una especie de laboratorio en donde al ser humano se le estaba observando, así como las ratas, cuál era su resistencia. Pero ¿para qué? ¿Cuál era el fin? Porque después de observar todo esto, porque hay que recordar también de que los alemanes, a nosotros se nos ha vendido que ellos tenían los campos de concentración, pero también lo tuvieron la Unión Soviética. Ellos también tenían campos de concentración, mas sin embargo de eso no se hizo mucho eco. Y qué hablar de los experimentos que Estados Unidos ha hecho en su población desde muchísimos años atrás y muchísimas décadas, y los cuales continúan haciéndolo ahora. Y bueno, uno de ellos, me voy a tapar la boca para decirlo y me voy a morder la lengua, pero bueno, muchos de estos experimentos son los que posteriormente se reflejan en Estados Unidos, cuando tienen esos problemas con sus riñones y tienen que estar yendo a diálisis constantemente. Muchos de ellos pues vienen de algunas sustancias y experimentos que hacen en la población estadounidense. Pero en este caso eso se silencia, eso se calla y solamente se les deja ver la imagen de los nazis y todo lo malo que hicieron y cubrir lo malo que están haciendo las otras dos potencias. Pero bien, continuando con el relato. Sucede entonces de que Joseph Mengele entrega un informe y también recibe el informe que ya tenían los soviéticos, porque antes tenían buena relación los dos. Entonces empiezan a hacer experimentos con sus propios soldados. Con los soldados empiezan a hacer experimentos desde 1930. Quiero recordarles que los campos de concentración que conocemos, una cosa es cuando nosotros supimos que existían, que se dieron al descubierto del mundo. Otra cosa es cuando se empezaron a usar. Esos se empezaron a usar desde 1920, 1930, pero todo era como una especie de secreto de Estado, ¿verdad? Que ahí no pasaba absolutamente nada, como Guantánamo, una de las cárceles de Estados Unidos, donde posteriormente se vio que hacían muchísimas torturas. Y eso sucedió hasta hace muy pocos años y atrás se ignoraba que pasaba todo eso. Entonces, en los campos de concentración servían para eso. Iban modificando genéticamente a los soldados en referencia a todos los estudios que habían hecho ya a las personas que tenían en campos de concentración. Se les fue modificando, inyectando vitaminas, inyectando proteínas, otro tipo de líquidos, se les probaba la resistencia al frío, hasta que al fin llegó un punto que los nazis pudieron modificar a muchos de sus soldados. Otros también fueron clonados. Por eso es que el ejército de los nazis era tan numeroso, y no solamente por las conquistas que habían hecho, porque es ilógico pensar que un país sometió casi a todo un continente, el continente europeo. Un país sometió a todo un continente europeo. No solamente podemos decir que fue por las armas, sino también por la habilidad mejorada que tenían sus tropas y sus soldados. Ellos podían aguantar altas temperaturas, podían aguantar bajas temperaturas, tenían una resistencia el doble o el triple de los demás soldados de los aliados. El único tropiezo que ellos tuvieron era cuando fueron a conquistar la Unión Soviética. En aquel entonces estaba el gobierno de Joseph Stalin. En el gobierno de Joseph Stalin, Hitler va y lo quiere conquistar y llega el Capitán Invierno.
Bueno, si ustedes no saben quién es el Capitán Invierno, pues es el invierno. El invierno soviético es de los más crudos, y es de los más crudos en todo el mundo. Pero sucede de que ese invierno, los inviernos, gente que no vive ahí, duraría entre 7 o 8 o 10 horas vivo. Pero los nazis duraron días, y eso que no tenían ropa de invierno, porque ellos fueron a atacar a la Unión Soviética en verano. El invierno se adelantó, y ese pues es otro misterio que tenemos que contar. Pero ¿cómo podían estos nazis haber resistido un frío que una persona normal en 10 horas, 15 horas hubiera muerto? Y los nazis ni siquiera tenían un abrigo. No estaban preparados para el invierno, porque ellos asumieron que en 2 o 3 meses o un mes iban a conquistar Moscú. Pero sin embargo, ellos resistieron muchísimos días con ese invierno. Lo que nos dice es que desde ahí ya estaban empezando a ser modificados los supersoldados. Esta es la parte número 1. Así que yo espero que estés listo cuando suba la parte número 2 y la parte número 3. Incluso creo que voy a tener que hacer la parte número 4, que tiene que ver mucho con las personas que van al gimnasio, ¿verdad? Así que tengas un buen día. Busca información sobre esto. Mi nombre es Marcelo Larín, yo te expongo el caso. Y en un interrogatorio que tuve, me dijeron que fuera inteligente, que pudiera decir, como lo hace Hollywood, que dice, esto es de ciencia ficción. A mí me sugirieron decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, y que no asegurara tanto las cosas, ¿verdad? Bueno, pero simplemente, como voy a seguir sembrando rebeldía hasta cosechar libertad, esto no es lo que yo pienso, esto es lo que pasó realmente en la Segunda Guerra Mundial y muchos misterios más. Hasta pronto.